Comienzo al acto de presentación del número 25 de la revista Cuadernos de Rebalaje, editado por la Asociación de Amigos de la Barca de Jávegas, que lleva por título El origen mitológico del ojo de las barcas de Jávegas malagueñas y cuyo autor es Pedro Castañeda Navarro. Bien, mi papel aquí va a ser muy institucional. Y lo primero que voy a hacer es presentar a los miembros que me acompañan en la mesa. En primer lugar, a mi derecha y en representación de la rectora magnífica de la Universidad de Málaga, doña Adelaida de la Calle, tengo el gusto, y nunca mejor dicho, porque es un auténtico placer, ya veréis por qué, de presentaros a la vicerrectora de estudiantes, María Jesús Morales Camarón. A su derecha está Pedro Castañeda, que es el autor del número que hoy se presenta. A su derecha, a su vez, está Rosa María Hernández, que es una de las prologistas del número. Debo decir en este punto que el otro que acompaña en el prólogo a Rosa es nuestro buen amigo, el profesor Ciro Villas Tinoco. Me ha llamado esta tarde diciéndome que le era imposible asistir, que le duele muchísimo, y los que lo conocéis sabéis que es de verdad, porque Ciro en estas cosas sabéis que disfrutamos. A mi izquierda, don Francisco Chica, también persona muy conocida y que representa al consejo editorial de la revista Cuadernos de Rebalaje. Y un servidor nuestro, Antonio Clavero, que coyunturalmente preside la Asociación de Amigos de la Barca de Jávegas. No sabe por cuánto tiempo, pero mientras tanto va a disfrutarlo y aprovecharlo en la medida en que pueda. Sin más dilación, cedo la palabra a la vicerrectora de estudiantes, María Jesús Morales. Gracias, Antonio. Un placer estar aquí con vosotros, este amigo. Y en primer lugar, daros la bienvenida a la Universidad de Málaga, que es vuestra casa. Y también quería disculpar a la rectora, ella me ha encargado muy especialmente de os transmita el interés que tenía en estar en este acto. De hecho, lo tenía reservado desde que Antonio lo había llamado. Cuestiones de última hora, hay un consejo de gobierno actualmente está celebrando en la primera planta, yo me he escapado, me he venido a presentar el acto y ella tiene que presidir el consejo de gobierno, pero quería estar aquí para felicitaros sobre todo por la labor que hacéis la Asociación Amigos de la Barca de Jávegas y en especial también el creciente interés que está teniendo la revista Cuadernos de Rebalaje y la labor que estáis haciendo sobre todo para transmitir las tradiciones locales y en especial la cultura marinera de este rincón del Mediterráneo, como leía en un artículo publicado recientemente. Yo estoy aquí por dos buenas razones. En primer lugar, habéis cambiado a una paleña de adopción, que es la persona, además ella va diciéndolo por ahí, proclamando a los cuatro vientos que ella es paleña de adopción, por una paleña de nacimiento que soy yo. Yo nací en El Palo, en una casita pequeña en El Palo, toda mi familia por parte materna es del Palo, y para demostraros que soy del Palo, todo buen paleño tiene un mote, porque es el marchamo de la gente del Palo. Mi abuelo Miguel, todo el mundo lo conoce como Miguel el Cortijero, mi madre la cortijera, yo soy la cortijera, pero nunca he visto un cortijo. Yo no sé si ese cortijo existió, pero debe ser así. Yo lo que sí veía, mi abuelo lo que sí tenía era una barca de pesca, una barca en la que jugábamos con los niños desde pequeños y en la que el día de la Virgen del Carmen nos paseábamos en una procesión detrás de la Virgen del Carmen, que por cierto no nos podíamos bañar hasta el 16 de julio, que la Virgen bendijera el agua. Entonces, el 16 de julio, hasta el 16 de julio no empezaba el verano en el Palo. Estaba el verano y luego sí que era un verano intenso porque yo recuerdo aquellas playas de piedras de aguas transparentes, recuerdo las moradas que se hacían por la noche, recuerdo que no había chiringuito, había merendero, estaba el merendero del Tintero, que no es el de ahora, que había uno a la altura de lo que es el campo de fútbol del Palo, el Tintero, luego el merendero de lujo que era Casa Pedro, luego también había una taberna, la taberna La Lonja, que por la mañana se bebía el pescado, por la tarde pues era taberna en la que se jugaba, se bebía los vinos, pero ahí las niñas no podíamos ir, porque era de hombres.
Recuerdo también los tornos en los que jugábamos en las playas, que eran los que arrastraban y subían las barcas de pesca y las bajaban. Y las barcas de pesca, las javegas, que nosotros le llamábamos sardinales. Yo recuerdo la regata famosa de la Virgen del Carmen, en la que había una regata de javegas, de sardinales, que siempre ganaba el mismo, era la Salvador, era Salvador Portillo, el abuelo del Portillo del Málaga, ese siempre ganaba, siempre. Y lo recuerdo con muchísimo cariño, es decir, cuando yo leía el otro día la revista de Pablo escribía sobre la jávega y decía los nombres, la he conocido yo y hemos jugado allí todos en la playa. O sea que en Paleña me quedé que soy, ¿no? Soy de Paleña. La segunda buena razón por la que estoy aquí, aparte de estar con mis amigos, con Antonio, con Felipe, con todos vosotros, es que yo le tengo muchísima admiración a la revista Cuadernos del Rebalaje. Me parece, como decía, una revista abierta a todos los públicos, una revista que cuando llega un artículo, una publicación buena y está dentro de la temática que se pide, se publica. Y le tengo especial cariño al número 9 de la revista, en la que se publica un cuento precioso para mí, ya veréis por qué, El paciente alemán del Hospital Noble, escrito por un niño de 12 años que ganó un concurso de relatos infantiles, León Liberán, que es mi hijo. Yo, de las 34.000 visitas que he visto que tenéis, la mitad son mías, porque yo he hecho una publicidad de esa revista impresionante. Además está preciosa, está muy bonita marcada y yo la guardo como un tesoro. Muchísimas gracias por ello, muchísimas gracias por la labor que hacéis, muchísimas gracias de mi parte y de parte de la Universidad de Málaga, que como decía antes, vuestra casa, y espero que sigáis dándonos a los paleños y a los no paleños los buenos ratos que nos dais cuando leemos una revista. Y nada más, muchas gracias. Bueno, arrogándome esa ventaja que tiene todo aquel que modera un acto, voy a completar un poco la intervención de María Jesús. Y también decir una cosa que me había olvidado al principio con la emoción de presentarla a ella. Es de obligado cumplimiento, siempre, pero en una ocasión como esta, pues también, el hecho de agradeceros a vosotros vuestra presencia. Sin vosotros este acto no tendría sentido. Agradecer a la universidad que nos haya cedido graciosamente, gratis de amores, este maravilloso salón de actos para que podamos darle también realce a la presentación del número. Darle gracias también a nuestros patrocinadores, la Obra Social de Unicaja y el Distrito 2 de Málaga Este, que gracias a ellos, y aquí tenemos un representante, y ya lo voy a comprometer más de lo que está, vamos a tener ya ad eternum, y revisar todos estos latinajos, la edición de los cuadernos de rebalaje hace un año. Espero que algún día no se arrepienta, porque va a quedar mal después de haberlo dicho. Y justo yo hablaba al principio con algunos de la preciosidad del cuento que Leoni, el hijo de María Jesús, que se lleva muy bien conmigo, aunque me mandaba a callar cuando tenía 6 años en la playa. Me mandaba a callar, sabéis que ya yo hablo mucho y entonces me mandaba a callar sin ningún reparo. Bueno, pues precisamente pensando en lo bonito que es el cuento, en que en aquella época no teníamos el apoyo de la Obra Social de Unicaja que nos permitiera editarlos en papel, hizo que solo estuviera en la página web. Pero cuando nos confirmaron que la vicerrectora que nos acompañaría hoy era María Jesús, pensamos en que le podía hacer ilusión algo. Y ese algo es el regalo de unos ejemplares del cuento de su hijo publicado en papel. Con una maquetación realmente digna de encomio y de alabanza que le ha hecho Felipe Fox. Le ha quedado una edición preciosa. Yo me he comprometido ya con Paco Cañadas, el representante de la Obra Social, para, si en algún momento podemos editarlo,
porque como además tiene poca página, igual le ha tomado la... Y la verdad es que merece la pena porque es una obra de arte lo que Felipe ha realizado y por supuesto ni que decir nada del contenido. Yo os invito a que lo veáis en la página web porque se ponen los vellos de punta pensando en que lo hizo un niño de 12 años. Bien, bueno, pues con esto sí termino ya mi intervención, me vuelvo moderador puro y duro y entonces ya doy la palabra, las gracias a María Jesús. María Jesús en cualquier momento se levantará y se irá, porque como bien habéis oído, hay Consejo de Gobierno, me consta que hay un punto que es especialmente complicado y para ese punto es lógico que quiera estar ella acompañando a su equipo de gobierno. Entonces, como esto es un acto familiar, y además a su casa, caramba, puede irse cuando le dé la gana, porque yo ya he cumplido con lo que quería, que era regalarse desde el plan. Así que María Jesús, cuando quiera, pero vamos, un ratito venga. Bien, pues a continuación, y siguiendo con el orden que teníamos establecido, va a hablar Francisco Chica en representación del Consejo Editorial de la revista Cuadernos de Rebalaje. Él tiene la palabra. Se oye. Bueno, pues nada, en principio, dar las buenas tardes a todos y agradecer también la invitación que me hicieron a formar parte de esta mesa redonda organizada, como saben, por la Asociación de Amigos de la Barca de Jávera, de la que formo parte desde hace algún tiempo y que merece además toda mi confianza. La salida del último número de Cuadernos de Rebalaje que vamos a presentar aquí coincide además con el solsticio de verano, circunstancias favorables, como sabían bien los antiguos, que nos alegra y nos anima a seguir apostando por una publicación de este tipo. En mi caso particular, la asociación y los cuadernos suponen también mi espaldarazo como malagueño venido de fuera, pero en estado de continua acogida, como creo que les pasa a muchísima gente aquí en esta ciudad, así que agradezco la oportunidad para decir todas estas cosas. Yo creo que la verdad es que Málaga es una ciudad que se atrapa de alguna forma, yo no sé, a pesar de los inconvenientes que tiene, y son muchos, como sabemos todos también, pero no sé por qué la ciudad acaba por distintos vías, sí sé por qué, todos lo sabemos por lo que es, desde luego, aparte del clima, por muchas más cosas que te atrapan por los sentidos, evidentemente, básicamente. Sin olvidar, por otro lado, que no todos son sentidos, o que son sentidos pensantes, porque resulta muy curioso, pensando sobre Málaga, que posiblemente dos de los pensadores o de los reflexionantes mayores que ha tenido el siglo XX son de aquí. Digo dos porque son los primeros que se me ocurren, seguramente si tiramos del hilo salen más, ¿no? Desde el poeta ese que tenemos ahí detrás, el pobre, al lado del Pinti, quitado del pedestal, sacado de la cátedra hace muchos años, que está ahí y que afortunadamente todavía no lo han quitado, porque yo esperaba alguna decapitación o cosas de esas que suelen suceder, como saben ustedes. El poeta, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora. Y un Gavilón, que es uno de los grandísimos, ¿no? De los grandísimos, porque no es ninguna broma, y que estuvo mucho tiempo aquí en Málaga, está ligado a Málaga, el famoso poema este que hizo, que es de lo mejor del momento, desde la época árabe en Málaga, pues desde este señor que era ante todo un poeta pensante, sin duda, no era una alegría esteticista, ni mucho menos, sino era un místico, en gran medida, ¿no? Desde él hasta, por venir a momentos más cercanos relativamente, María Zambrano, que no es ninguna bromita, la señora María Zambrano, que yo creo que es muy poco leída porque es muy difícil de leer, hay que decirlo también, no es fácilmente vendible. En esta Málaga que lo quiere vender todo y sacarle, ¿no? Enseñarlo para que dé fruto. Sí es vendible, pero a unos niveles determinados, muy intelectuales, muy especiales, y corriendo siempre el peligro de desaparecer, porque, por ejemplo, que yo sepa, la famosa fundación que había de María Zambrano aquí, por ahí sigue coleando, pero nunca se sabe si sí y hasta cuándo, ni si no. De hecho, hacía cosas, ha hecho varios congresos internacionales, y yo no sé si últimamente está haciendo o está siguiendo con esa labor, porque eso es caro, eso vale dinero, y todo eso que lo hacía en gran parte, lo soportaba el Ayuntamiento de Málaga, de donde era ella,
pues toda esta situación que hay ahora le ha afectado, supongo, mucho. Y es importante la fundación, porque no solo porque es un escenario, ¿no?, físico, visible, sino porque tienen el archivo de María Zambrano, que no es ninguna broma en el punto, ¿no? O sea, porque es verdad que María Zambrano quizás sea poco leída o todo lo que se quiera, pero desde luego es una de las mujeres, de las pocas mujeres que entraron en esa órbita en este país y fuera incluso del país, ¿no? Pero una de las pocas mujeres que está en el primer orden del pensamiento universal, ¿no?, del siglo XX. Entonces, el archivo está ahí, en Málaga, ¿no? Yo lo he visto, alguna vez he estado ahí, de ahí tiene la correspondencia entera, es que no es... Y de hecho están en fase, como saben ustedes, de publicar ellos las obras completas de María Zambrano. Ha salido recientemente un tomo, el último, que le aconsejo muchísimo porque es una maravilla. Son tomos gruesos, grandes, pero publicados por especialistas, digamos que tienen carácter universal. Y este último tomo es especialmente interesante, creo que es el cuarto ya o algo así, quizás el que cierra ya la obra completa, pero es muy interesante porque es más legible que el resto de los tomos, porque los tomos, los demás volúmenes recogen digamos que la parte más gruesa de su obra, la parte más difícil, la filosofía, el pensamiento, los ensayos, los libros, pero este último está dedicado a textos básicamente testimoniales de ella misma, o sea, memorias, fragmentos de memoria, o sea, trozos en los que ella escribió sobre ella misma, cartas, fragmentos, y es muy interesante porque ahí es donde se puede ver a María Zambrano de forma más directa y de alguna forma más fácil también. Bueno, dejando de María Zambrano, que está ahí, que yo espero que siga ahí mucho tiempo. Sé también que la universidad tiene que ver con el tema en los últimos años y todo eso está ahí, pero eso, claro, requiere muchas cosas y también una vida económica que no de fuera de la ciudad, también, no solo de la propia ciudad. Bueno, bien, y finalmente por citar otros nombres, ya que estamos citando nombres de pensadores que demuestran que Málaga es algo más que el aparente clima, la superficie, etc., pues Emilio Prado, por citar algunos. Saben ustedes que el 27, Málaga fue la capital del 27, del primer 27, o sea, el momento más gozoso de la generación, el momento más luminoso anterior a la guerra civil. O sea, es el momento de los grandes libros de Lorca, publicados aquí, de los grandes libros de Cernuda, publicados aquí, etc. Todo ese momento de la Málaga idealizada, absolutamente utópica, paradisíaca, que ellos cantaron a partir de la revista Editorialito, ¿no? Entonces, ese momento primero era Málaga, el escenario, básicamente. Y además una Málaga que puede seguirse hoy, puede rastrearse perfectamente. La Málaga que va desde, yo diría, la Alameda, por ejemplo, por decir algo, la calle San Lorenzo, donde estaba la imprenta sur, de donde nace todo eso, la Alameda, si seguimos andando, pasaríamos por el puerto, ¿no?, que es otra referencia fundamental, y además zona donde pasaríamos por la calle donde nació prácticamente Moreno Villa, por ejemplo, que está ahí enfrente de los jardines que ahora se llaman esos jardines que se llaman últimamente desde hace algún tiempo de Alfonso Canales. Bueno, esa zona es una zona clave. Si seguimos andando y pasamos por el parque, no digamos el parque, yo creo que no era ninguna mejor introducción a la poesía del 27 que dar por el parque, y sobre todo ahora, ¿no? Por cierto, el parque parte de una referencia a un poeta muy olvidado hoy, Salvador Rueda, como saben ustedes, Sí, Salvador Rueda, que tiene, por la acera derecha del parque, parte de una estatua, un monumento, un monolito, muy de los años 20, 30, cuando él murió en el 34, y le hicieron un monolito, y es muy bonito. Entonces, parte de ahí y acaba con un busto del famoso poeta modernista internacional, Rubén Darío, ¿no?, al final del parque. De manera que ese paseo, si miran a la derecha, al final del parque aparece la farola, y etcétera, etcétera, si seguimos para abajo. Bueno, ya está. Yo quería decir que iba solamente a hacer una referencia al importante hecho que supone presentar una revista tan interesante, tan única. No hay muchas revistas de este tipo, dedicadas ahora mismo, que yo sepa, al más en el país. Entonces yo iba
quería, a partir de la idea de valorar la aparición de ese número, y decir también algo de que de lo que es el conjunto de la colección es el número 25 ya este. El número 25 quiere decir que es una labor notable. Sacar 25 números de una revista como esta, como ustedes han visto, bien editada, no quizás lujosa, porque no lo es, pero sí es verdad que con muy buen gusto y producto de un trabajo, basta mirar, por ejemplo, en este número basta mirar la propia portada que te lleva a abrirla y a entrar en ella, porque en este sentido creo que las ilustraciones las ha seleccionado Felipe Fox y lo ha hecho con muchísimo gusto, como pueden ver ustedes, y más que no solo gusto, sino con muchísima precisión y dificultad, supongo, para ir rebujando todo lo que aparece en estas páginas sobre las jávegas, sobre los planos de las jávegas y sobre todo. Bueno, pues simplemente decir que este es el número 25, que han salido muchas, hasta este momento, cosas dedicadas, números son monográficos en la revista, dedicados al sardinal, al hundimiento de Neix Senó, a los jaleotes y sus cantos, a la charana, a los temas del mar, básicamente, y la playa, a la carpintería de Rivera, a las postales antiguas, a Emilio Prado también, a Espada del Pablo, a la Feria de Jaime, etc. Entonces, pues solamente terminar mi presentación diciendo que este ojo que vemos ahí, que estamos acostumbrados a verlo y quizás no nos gusta mucho porque es muy bonito y tal, pero es que tiene un historial detrás que lea la revista, pues podrá percibir hasta qué punto las referencias provienen de los fenicios, los cartagineses, etc. Y trayéndolo más cerca, ya Cocteau, García Lorca, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que es un motivo icónico, un icono, un motivo estético del primer orden en todo el Mediterráneo y conocido en todos lados. Pues nada, después espero que se intervenga por parte de los asistentes y preguntando lo que se les hace. Las notas que he tomado aquí, los ojos y las olas. Es un poco el título general del examen. Muchas gracias, Marco. Bueno, ahora le toca intervenir a Rosa María Hernández, que ha sido una de las personas, junto con Pío Villa, que han prolongado la obra de Pedro Castañeda. Muchas gracias. Bueno, yo he querido cerrarnos de que Pedro Castañeda, el autor de este artículo, pues me invitara a hacerle la introducción. Y no voy a hablar sobre ella, ahí está. Quien quiera tenga el tiempo para leerla, pues ya la tenía ahí a mano. Pero sí me gustaría hacer referencia a dos puntos de la misma. Y además lo haré en orden inverso. Empezaré el primer punto por el final y después me iré al principio. En el final de la introducción, en el último punto, digo que entre la superficialidad de los medios de comunicación de masas y la oscuridad de las revistas especializadas es de agradecer que existan estos cuadernos de rebalaje y que este grupo de amigos que apuestan por la divulgación rigurosa y apasionada haya decidido dar voz a un humanista como Pedro Castañeda. Y he iniciado también la introducción hablando de las humanidades. Y digo que corren malos tiempos para las humanidades. Que vivimos en una época que nos empuja a la especialización, a la parcelación de los saberes en compartimentos estancos. Que en estos tiempos posmodernos los intelectuales han desistido de ofrecernos grandes relatos y cosmovisiones que nos expliquen el ser humano en su moralidad. Pero quiero creer, ya dejando aparte la introducción, que gracias a gente como mi amigo Pedro, las humanidades están y estarán a salvo, siempre y cuando los que ahora las cultivamos sepamos estar atentos a los que nos rodean y a lo que demandan de nosotros el mundo, nuestros conciudadanos. De hecho, nuestro papel está siendo frecuentemente suplantado por los nuevos humanistas
y en particular por algunos comunicólogos, politólogos, ideólogos, publicistas, directores, guionistas, productores de televisión y cine y demás creadores de opinión. Pues el mayor peligro que se pierde sobre nosotros deriva del hecho de olvidar que nuestra obligación social más trascendente es la de continuar con nuestro saber y contribuir con él a explicar el mundo que nos rodea, para hacerlo más inteligible a nuestros conciudadanos. Porque esa es mi opinión. La función de las humanidades es explicar el papel del hombre en el mundo. Dicho así, tal vez suene demasiado pretencioso, pues la tarea se nos presenta como algo inabarcable, algo desmesurado para nuestras limitadas capacidades. Nada menos que explicar el papel del hombre en el mundo. Sin embargo, si echamos un vistazo a la historia de la humanidad, y más concretamente a la historia del arte, de las artes, para ser más exactos, y hacemos una lista somera de los hombres y mujeres que han logrado este objetivo, observaremos que todos ellos tienen algo en común, que han logrado la universalidad a través de lo local, de lo cotidiano. Seguramente se habrán ustedes preguntado alguna vez que por qué hay productos culturales, artísticos especialmente, que permanecen vigentes durante décadas, durante siglos, mientras que otros mueren al día siguiente de salir a la luz. Creo que la respuesta radica en una diferencia lapidaria. Los que perduran, los que llamamos clásicos, son aquellos en los que el autor mostró, a través de un pequeño detalle, la dimensión universal, cuya grandeza es la que perdura. Las obras que carecen de este vínculo desaparecen. Los bisontes de Altamira, el arte románico, la Celestina, Fernando Rojas, Cervantes y su Don Quijote, Velázquez, Goya, Juan de Juni, Jorge Luis Borges, Buñuel, Fellini, por ceñirme únicamente a unos cuantos, quizá los más conocidos. ¿Por qué no han pasado ni pasarán nunca de moda? ¿Por qué continúan emocionándonos? Pues porque aparte de su genialidad artística, se negaron a apartar la mirada de lo local, de su cotidianidad. Dicho de otro modo, el único camino que nos lleva a lo universal es lo cotidiano, lo local. Con otras palabras, esta vez ajenas, concretamente las he tomado prestadas de Miguel Dorga, lo universal no es más que lo local sin fronteras. Las corrientes historiográficas tradicionales se han basado generalmente en una concepción macrohistórica de los hechos, desde los primeros momentos de la historia, desde Heródoto hasta casi hasta nuestros días. Habitualmente se han limitado a narrar o interpretar grandes sucesos, procesos, hechos o personajes históricos, pero sin interpretar desde la pequeña escala las realidades sociales cambiantes o permanentes que son la base en torno a la cual gira el desarrollo y el desenvolvimiento de la historia. Es importante conocer las campañas militares de Jerjes, Alejandro Magno o de Napoleón, pero nuestra visión quedaría tuerta sin el estudio concreto de los detalles locales e individuales. Es interesante una descripción histórica a gran escala, pero igual de importante es ver cómo se desarrollan las sociedades a través de los hechos cotidianos y aparentemente intrascendentes, pero que expresan los desarrollos históricos sociales de cada momento, como también ha explicado Siro Villas en el prólogo que hace y que está aquí en este estupendo cuadro. Y esta sería la realidad profunda de la historia, y por eso es importante la microhistoria. Bueno, les pido disculpas por esta disquisición, que en realidad no pretende otra cosa que valorar el trabajo de Pedro Castañeda, quien partiendo de algo tan local como nuestras fábricas, nos ha hecho navegar por la historia, el arte, la literatura, la mitología, el psicoanálisis. Le doy las gracias por ello, así como a Cuadernos del Rebalaje, que lo ha propiciado y me ha permitido ser partícipe de alguno en esta odisea. Muchas gracias.
Bien, María Jesús tiene que irse, yo le reitero mi agradecimiento. Bien, y ahora todo buen almuerzo termina con la guinda, que es el postre. Y justo el postre es hoy el contenido de la almuerzo. Así que en este momento toma la palabra Pedro Castañeda y el suyo es Beatriz, el ordenador, suyo todo lo que quiera, y nos va a contar un poco lo que ha escrito en estas bellas páginas. Pedro, por lo bien. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Paco, María Jesús, Rosa, gracias a Cuadernos de Rebalaki, a la Asociación de Amigos de la Fábrica, Moreno Lidia, Salvador Rueda, María Victoria Tienza, y yo voy a hablar de un simple ojo. Yo, que como no soy de Málaga, no soy del Palo, soy de Granada, y los conocimientos de la parca son muy escasos, no sabía lo que era una fábrica, ahora sé que viene del Tabec, y me perdone mi mujer que es de origen árabe, porque luego me va a regañar por decirlo mal, y no sabía lo que era el rebaraje, lo que hice fue buscar la palabra rebaraje, esto quisiera decir. Pero sí es cierto que yo, que vengo de Granada, la primera vez que llegué a Málaga, hace muchos años, hace como 24 años aproximadamente, pues tuve la suerte de vivir en el Rincón de la Victoria, y efectivamente Paco me quedé atrapado. Ahí ya me quedé. ¿Dónde me quedé? Málaga. Paseando tranquilamente por aquella playa, me fijé un poquito más en el sentido de los paseando por aquella playa, observé dos ojos que me miraban en una cara recorteta, y me impresionó precisamente por lo que tenían esas líneas de encantadoras, de dulces, de maíz, de ingenua, y empecé a darle vuelta. ¿Qué son estos ojos? Luego me he dado cuenta, a lo largo de mi profesión como profesor de historia del arte, que esto del ojo no es una cosa bacana, que parece una cosa muy simple, y resulta que estamos hablando ni nada más ni nada menos que del famoso Dios, el Dios creador. Estamos hablando del Om, del Tao, estamos hablando de Osiris, estamos hablando de Marduk, y estamos hablando de los dioses que provocan y propician la famosa mitología, los orígenes de nuestras culturas. Y interesadísimo, apasionado y absolutamente encantado con este tema, pero me puse a investigar, me puse a rastrear. Bueno, vi que a veces los ojos tenían forma de pez, y me pareció curioso que por qué tenían esta forma de pez, esta por la analogía. Vi que a veces eran ojos redondos, vi que a veces eran ojos almendrados, leí un texto antiquísimo, el Canon Arquivalión, que decía que los ojos almendrados eran sacros y eran puros, mientras que los ojos redondos eran malditos y estaban relacionados con los jinn y con los satánicos. Seguí investigando y vi que mucha gente llevaba un amuleto. Yo he observado que en muchísimas culturas, muchísimas personas, de muchas maneras, la arquitectura, la escultura, como fetiche, como amuletos, como anatema, llevan colgado un ojo. Casi todo el mundo tiene como tendencia natural, porque yo les preguntaba a los pensadores del Rincón de la Victoria, ¿ustedes por qué pintan eso? Y me decían, pues esto es de los fenicios, esto es una costumbre fenicia. Yo seguí investigando, y me di cuenta que esos fenicios a su vez habían aprendido de los griegos, ahora daremos un paseíto con los griegos, que los griegos a su vez habían aprendido de los cretenses, que los cretenses a su vez habían aprendido de los egipcios, y todo el mundo coincide en que son los egipcios los que dieron origen al famoso ojo, muy famoso, que todo el mundo llama el ojo de Horus. Pero es que antes de hoy los ojos ya formaban parte de las primeras grandes civilizaciones, y mi investigación, modesta investigación, me lleva directamente al mundo de los sumerios, es decir, un verdadero enigma. No tenemos ni idea de quiénes son los sumerios. Por mucho que he leído, por mucho que investigamos, por muchos libros que se han publicado, de los sumerios, antes, 1000 años antes de los egipcios, pues resulta que se inventaron casi todo. Y rastreando y buscando y investigando, pues resulta que llega a la conclusión de que los sumerios son los que se inventaron en el mito de Adán y Eva para intentar explicarse en las angustias normales de la vida el origen de la creación y el origen del ser humano, y son los que se inventaron el concepto de paraíso terrenal y lo que se inventaron, desgraciadamente para las mujeres. Que las mujeres procedían de las costillas de un hombre y ahí dieron lugar pues, a toda una serie de milenios de machismo absolutamente inveterado. Bueno, tuvieron una fortuna maravillosa los sumerios, pues se inventaron la cerveza, cosa que le agradeceré siempre. Parece, todo el mundo dice que la cerveza es un invento egipcio, no es. 1000 años antes de la famosa pirámide de Keops, de Kefren y de Micerino, 1000 años antes de la gran civilización egipcia, la cerveza estaba ya en marcha, gracias a la cual nosotros podemos seguir siendo pueblo mediterráneo y pueblo malagueño. Paso uno, por favor. Bueno, lo que he hecho es una selección, no quiero cansarlo mucho porque me pidieron que no hablara mucho más de un cuarto de hora, pero como
veo que antes José le ha hablado un poco más, me va a permitir por lo menos coger de 20 minutos. El ojo, como elemento iconográfico, como arquetipo, como idea primordial, es una de las imágenes más potentes de la historia de la humanidad. Esto lo descubrieron muy bien dos genios del psicoanálisis, que son Freud y Jung. Descubrieron que hay una serie de imágenes arquetípicas que están en el inconsciente colectivo, que se reproducen en toda la cultura, aunque no haya contacto entre ellas, y que aparecen constantemente. Por ejemplo, la espiral, por ejemplo, el sol, por ejemplo, la luna, el concepto de madre, el concepto de padre, y el ojo. Y el ojo, entendido, paso como aquí, aquí tenéis una imagen de René Magritte, para que vean que el ojo también atraviesa el arte contemporáneo que hasta nuestros días, ¿verdad? El ojo aparece de miles de maneras en el mundo del cómic, en el cine, en la cultura, de todo tipo, en toda la historia, en todos los sentidos de la historia del arte. Y el ojo, pues, aparece, curiosamente, en la cultura más antigua. Nos damos un paseo por la prehistoria, no vamos a cansaros viendo muchas imágenes, pero nos damos un paseo por la prehistoria y lo que yo llamo las sociedades prenológicas, antes de que se empezaran a crear verdaderas civilizaciones y antes de que hubiera culturas, digamos, establecidas por una serie de estructuras sociales, políticas, económicas, que estamos hablando de los famosos valles agrarios, las más antiguas culturas son los valles agrarios, pero antes de eso vosotros sabéis que hubo una enorme cantidad de poblamiento en el mundo, pero que aparecen curiosamente dos ojos, o un ojo pez. Aquí mismo en la cola de la película tenemos un pez que si se acerca a uno y se observa con detenimiento nos parece un ojo. Luego nos encontramos que estos dos ojos aparecen también en la mitología egipcia. Los egipcios lo que hicieron fue muy sabio de ellos asumir y absorber toda la cultura de alrededor, quedarse con toda la mitología y con todas las ideas fundamentales de todos los mundos que nos rodeaban y crear un mundo apasionante, narrativo, literario, y entre los cuentos de Osiris y las famosas enseñanzas de Horus a Isis, pues se nos cuenta que la barca de Osiris, la barca de los difuntos que tenían que llegar hasta el mundo, digamos, del Hades y hasta el mundo, digamos, de la luz. Normalmente la barca de Osiris, aparte de que llevaba un par de ojos dibujados, normalmente en la proa, delante de la barca iban dos pececillos oculados, dice el texto antiguo, ¿verdad? Que iban guiando la barca para que no se perdiera y el alma llegara a un destino. Ahí tenéis, pero con una diferencia temporal y unos 40.000 años antes de Cristo. Nos encontramos los famosos ídolos oculados. Lo único que destaca en esos ídolos oculados de la época del Neolítico, no hemos encontrado cientos de ellos en toda Europa, y en Australia, y en el Canadá, y en Oceanía, y en Groenlandia, lo cual quiere decir que es una cultura absolutamente universal. Estos ojos impresionantes, y la gran pregunta es, ¿qué significa? Bueno, lo empezamos a relacionar con el sol. Las primeras imágenes míticas son el sol dador de vida, el sol fecundador, el sol que ilumina y que además produce la agricultura y el sol que les permite a los seres humanos sentirse más o menos felices. Nos encontramos que en todas las culturas primitivas, nos vamos a los primeros textos de títulos importantes, nos vamos a la Biblia, al capítulo 1 de San Juan, versículo 1. Al principio era la palabra. Nos vamos a la Bhagavad Gita y nos vamos a los Vedas y nos vamos a todos los textos antiguos del hinduismo y nos encontramos que al principio, siempre al principio, era la palabra. Pero la palabra era una cosa muy abstracta. Dios hablaba y las cosas se creaban, pero los seres humanos necesitaban algo más sólido. ¿Y algo más sólido qué quiere decir? Pues necesitaban que aquello se manifestara. Y aquella manifestación, para que las cosas fueran reales, se hicieron con luz. La palabra se hacía luz, y para que poder observar la luz y para ver lo manifestado, pues hacía falta, digamos, un órgano. Y entonces aquí viene el momento en el que se produce, digamos, el origen de esta imagen arquetípica, original, primordial, maravillosa, que es el ojo de Dios que todo lo ve. En el capítulo de San Juan, en el capítulo 1, versículo 6, dice, y Dios vio que era bueno. Y en ese momento ya en toda la cultura antigua, basta con rastrear un poco, incluso hasta el Corán, vemos en vez que cuando Dios ve que la cosa es buena, pues está creado, señores, a vivir. Está todo creado y podemos, evidentemente, hacer un mundo, digamos, de realización. A partir de aquí, entonces, surge la imagen arquetípica. ¿Quiénes son los primeros pueblos que lo codificaron? Pues los primeros pueblos que empezaron a escribir. Los primeros pueblos que se inventaron los jeroglíficos, no fueron los egipcios, fueron los sumerios, estos puñeteros personajes absolutamente desconocidos, que parece que están vinculados con el río Tigris y Éufrates, como se ve en un mapa. En aquella zona así, extrema, digamos en la desembocadura de los ríos Tigris y Éufrates, surge una cultura que tuvo la necesidad de expandirse, que empezó a crear una literatura absolutamente exquisita con unos poetas maravillosos. Cada vez se conoce mejor la cultura cuneiforme que se puede introducir, una escritura llena de elementos míticos, mágicos, poéticos, de una belleza incalculable, y además se extendieron. Lo divertido de esta cultura es que
conocida, eran gente que tenían los ojos azules, y entonces nos vamos a encontrar las primeras figuras de estos muchachos que se extendieron en el tiempo y que empezaron a producir pueblos, hititas, acadios, babilonios. Muy pronto empezaron a necesitar subir hacia arriba, navegar por los ríos Tigris y Éufrates hacia arriba y hacia abajo. Necesitaron que aquellas pequeñas barquichuelas, tenemos ahora las maquetas de aquellos primeros barquitos, pues fueran un poquito más resistentes, y había que buscar las maderas más nobles, las maderas más duras. ¿Dónde estaban las maderas más nobles? Pues estaban en el Líbano. Es decir, luego va a ser la zona de los fenicios. Por eso los fenicios, muchísimo más tarde, como muchos miles de años después, aprendieron de los sumerios no solamente construir barcos, sino que había que ponerle la proa de los barcos a aquellas naves que iban a buen puerto, había que ponerle los dos ojos famosos. Vamos a ver. Si no pensamos lo decir, bueno, la primera realización, la primera imagen arquetípica, la primera imagen mítica es la vinculación extraordinaria entre la idea, la figura del loco y la figura del sol. El sol inunda prácticamente toda la cultura de los valles agrarios. Recordad que estamos hablando de una cultura de 4.000 años antes de Cristo. Bueno, aparecen en las primeras escenas políticas, religiosas, míticas, siempre dentro de todo lo mágico y lo primordial mezclado. Aparece el ojo solar, ese ojo solar que va a atravesar prácticamente toda la historia del arte cargado de simbolismo, ese ojo que tiene, digamos, la misión de crear una conciencia de que es el Dios creador el que permite que exista la luz. La primera figura de los sumerios, luego veremos, digamos, relacionada con la cultura hitita, con la cultura acadia, por ejemplo, con la cultura mesopotámica, esta especie de sacerdote, en lo que llama la atención fundamentalmente pues la inexpresividad absoluta del silencio, esa imagen de los labios sellados, pero el ojo que todo lo ve. Quedado con esta frase: el ojo que todo lo ve, el ojo que todo lo ve, estos ojos azules curiosos. Y además tenía una doble ambivalencia que luego recogieron muy bien también los artistas. El ojo creador, el ojo benéfico, el ojo bondadoso, cargado de posibilidades, cargado que enseña a través de sus dioses, de unos dioses absolutamente extraordinarios. La mitología suya también es cada vez más interesante, que le enseña a los seres humanos las labores de la agricultura, le enseña las labores de la navegación, le enseña a pastorear, le enseña a vivir, ¿verdad? Pero ese ojo que por una parte es benéfico y al mismo tiempo tiene su parte, digamos, oscura, su yin y yang. Todas estas culturas también tienen esa misma historia, en el Tao aparece también, ¿verdad? Ese yin y yang quiere decir que el ojo mal utilizado, los malos sentimientos salen evidentemente por la zona, digamos, abierta, salen por el ojo. Y entonces rápidamente hay que inaugurar no solamente esta figura absolutamente sagrada, que marca un poco la visión del ojo como algo benéfico, sino digamos, el anatema, el fetiche que permite parar el mal de ojo. El concepto de mal de ojo también es sumerio, junto a la pobreza también. Y entonces inmediatamente nos empezamos a encontrar ya miles de figurillas que iban en los primeros barcos de ese sumerio, de los que hemos encontrado ya algunos restos arqueológicos como la siguiente. Estas figurillas, que se fijáis bien, pues están relacionadas con el mar, las imágenes naturales del mar. Parece casi un rebalaje muy primitivo, maravilloso, muy simple, pero que nos lleva directamente 4.000 años antes de Cristo, nos llevan a las imágenes, por ejemplo, de Picasso. Esta concepción de arte sintético extraordinario, donde aparece el concepto del mar. Por eso yo en mi revistilla, vamos, no la revistilla, la revistilla es una cosa deliciosa, en mi articulillo, mejor dicho, pues hablo de los pueblos del mar. Hablo de los pueblos del mar en qué sentido. Pues porque sabemos que son estos pueblos que se extendieron, que estaban buscando, era el Akfu. El Akfu para ellos era una especie de paraíso mítico, buscaban en lugar del oro. Posiblemente, los arqueólogos así más alejados, los alemanes saben, dicen que posiblemente bordearon toda la península arábiga y llegaron hasta el Mar Rojo y desde ahí se metieron en África buscando las minas de oro. Y que posiblemente les dieron a los egipcios las pautas para que crearan una mitología extraordinaria, para que crearan la cultura, para que crearan la cultura jeroglífica, para que crearan las matemáticas y los conocimientos, digamos, astronómicos. Y posiblemente son los que le enseñaron a los fenicios y después a las grandes culturas nuestras ya, las lógicas, los griegos, los romanos, el concepto no solamente de navegación, cómo había que navegar, por los primeros grandes navegantes, estos pueblos absolutamente desconocidos, puñeteros que se metían en el capazo, porque los egipcios fueron más cobardiles. Los egipcios casi no se atrevían, y costeaban. Pero estos puñeteros sumerios dieron la vuelta a la fila. Hemos encontrado restos de barquitas sumerias en el Cabo de Hornos y muy cerca de la isla Canaria. Es decir, 4.000 años antes de Cristo nos encontramos unos pueblos absolutamente aventurados, osadísimos, valientes, aguerridos marineros, pero claro, por otra parte, infantiles. ¿En qué sentido? Por si las moscas, como no pisamos tierra firme, pongámosle las pruebas de los barcos, un par de ojos que nos conduzcan bien, como un animal que se mueve por el agua, aquella agua tremenda, cancelosas, llenas de monstruos marinos y de seres fantásticos, y además que nos conduzca como una divinidad, es decir, que nos permita llegar a buen puerto, de lo que se trata, claro.
Bueno, aquí tenéis esta imagen de Quito a un lado, pues tiene unas 4.000 antes de Cristo, 3.800 antes de Cristo, mucho antes de las grandes culturas egipcias. Lo que sale fundamentalmente son el ojo benéfico, el ojo creador. Sumerios, aquí tenemos algunos grabados antiguos, no evidentemente de la época de los sumerios, pero sí para que veáis que sobre todo los sumerios, aparte de inventores extraordinarios y de ser los primeros codificadores de una escritura extraordinaria, de una gramática, de una sintaxis y de una historia del arte, fueron los primeros grandes navegantes, los primeros que se movieron por el mundo africano, por el mundo mediterráneo, porque le enseñaron a los fenicios y a los griegos a venirse hasta nuestras costas. Y tanto les gustaba Málaga que se quedaron aquí. Y empezaron a fundar colonias gracias a las cuales nosotros somos herederos, por eso los pescadores llevan al mundo y dicen, no, son de los fenicios. Llevan razón. Fueron los fenicios los que trajeron eso. Pero no saben que tienen una antigüedad mucho más lejana al tiempo como domina el mundo. Aquí tenéis unas maquetas de los museos, el museo de Cartagena, la zona de Cataluñú, cerca de Turquía, de los primeros barcos fenicios para que vean que se hacían con madera cuadra, madera olorosa, madera muy potente, que era la madera de cedro, la del Líbano. Iban hasta el Líbano, cogían la madera y hacían sus barquitos primero para navegar por el Tigre y después se atrevieron a meterse en el proceloso mar Mediterráneo. Bueno, una partita para que veáis las primeras cáscaras de nuez, evidentemente que eran las que recorrían, eran de piel y madera, muy simple, casi hechas con caña, se movían en el río Tigre y ya poco a poco fueron formando esas barcas que luego se van a llamar de una forma muy pomposa grandes barcas osiríacas, la famosa remes de los griegos, la famosa barcos de grandes remos extraordinarios de los romanos, y aprendieron todo esto de esta cultura también. Bueno, entre esas culturas aparece una mitología, Artur, Elqui o Enki, en la que siempre aparece en la historia narrativa, en la literatura de esa época, aparece el concepto de el ojo creador, el dios de la luz. Marduk era el dios de la navegación y el dios de la luz. Enki era el dios de la navegación, de la luz. Hay también entre ellos un dios pez. Y el dios pez era el dios de la intuición, el dios poeta. Inmediatamente se genera toda una mitología que asocia el concepto de ojo con la navegación y con el mar. Más o menos. Primero pictogramas con eso. Claro, pasan los milenios, llegan a la cultura ya, estamos en el Imperio Antiguo, que intentar no aburrirlo demasiado, pasan los milenios, llega el Imperio Antiguo, y entonces ya, digamos que el gran Imperio Antiguo de los grandes faraones establece toda una cultura iconográfica perfectamente asentada, y en la mitología osiríaca, en la mitología de Heliópolis, aparece un tema muy bonito. Hay una lucha terrible entre tres personajes, el concepto de tres, que ahora que idea, para que luego veáis también, supongo que lo conocéis, ¿verdad? Uno está encajado dentro de un triángulo muy famoso, porque pertenece a nuestra cultura hebraica, ¿verdad? Bueno, el puesto del tres también es, digamos, sumerio y llega a los egipcios. ¿Cómo? Pues llega de la siguiente manera, a través de la mitología. Hay una lucha terrible entre tres dioses, los tres dioses, digamos, los jefes, Isis, Set y Osiris. Y en aquella lucha terrible, el pueblo de Siria acabó despedazado, después resucitado, pues la lucha continúa y el hijo de Isis y el hijo de Osiris, para vengar a su padre, pues se pelea con el gran Set, que claro que digamos que la raíz Set nos recuerda al Chitán y al Satán del mundo cristiano, del mundo hebreo, evidentemente. Y en esa lucha terrible, épica, ¿verdad? Mitológica, resulta que el primer debe ser, le arranca el ojo izquierdo, que es el ojo femenino, el ojo lunar, se lo arranca a otro. Y Tom, que es el mensajero de los dioses, luego se llamará Hermes, se llamará Mercurio, ¿verdad? Luego aparece configurado hasta nuestra película de otra manera muy curiosa, es el que obliga al dios de la sombra, le obliga a darle un ojo, digamos, de préstamo, un ojo que sirva pues, para justificar aquella terrible pérdida. Y entonces él le da el ojo, que tiene esa doble ambivalencia. Un ojo bueno, el cultural, se me disculpe por la pronunciación en árabe, un ojo bueno, el ojo creador, el ojo divino, el ojo sagrado, que acaba siendo el ojo de Horus, era el ojo de un halcón, el halcón lo ve todo, ahí viene el concepto también del dios que abarca la totalidad del universo, pero además también un ojo finitero, un ojo que puede ser maligno, sobre todo si deja escapar los malos sentimientos. Entonces rápidamente hay que crear, digamos, la cultura de la antítesis, el antagonismo, el anatema, hay que crear, digamos, lo propicio para ir en contra del mal, lo posible para ir en contra del mal de ojo. Entonces nos vamos a encontrar una cantidad de fetiches que aparecen en toda la cultura que se mueven por el mundo medieval. El mundo medieval se va a cargar de imágenes oculares, los romanos también que eran muy supersticiosos van a poner ojos rápidamente para proteger a su edificio, para ver como muy espectacular, y así vamos a llegar hasta casi posible. Bueno,
algunas imágenes para que veáis que el ojo rápidamente, el ojo de Horus, el ojo primigenio de los sumerios, ahora transformado en el ojo de Horus, pues se va a vincular con los grandes faraones. Sabéis que el primer faraón va a ser el propio Horus, ¿verdad?, que es el que va a dar origen a toda la dinastía. El ojo de Horus vinculado con dos animales también mágicos y sagrados, la cobra y el buitre, ¿ves? El arte y el bajo Egipto, toda la mitología. Por cierto, que los famosos discos solares con la ara, que lo he visto en los egipcios, también son de los sumerios. A partir de ahora ya, acordaros siempre que nosotros ponemos de los sumerios. ¿Sí? Bueno, había una diosa llamada Basti Inekbar, la diosa que podía ser, digamos, la que configuraba el mar de Dios, porque luchaba constantemente contra los elementos benéficos del dios Horus, aquella mitología extraordinaria. El gato negro, el pobre gato negro, que era sagrado y extraordinario porque era medicinal, tenía poderes demiúrgicos. En el mundo medieval va a acabar en manos de la Inquisición y considerado como un animal terrible marino, al mismo tiempo que la mujer, por supuesto también de estas culturas, digamos, que diabólicamente transgredieron lo que era el concepto de mujer antiguo. Porque en todas estas culturas las diosas eran las que mandaban. El dios sí no deja de ser el hermano tontorrón de la gran diosa, que es la que lleva la llave de la vida, los secretos. Los secretos de los números, los secretos de las palabras, lo tenía la diosa Isis. Y sabemos también que en el mundo sumerio había una diosa que era la que tenía los secretos de los conocimientos del mundo. Luego, actualmente, en la época medieval, sobre todo a partir de las sociedades patriarcales, griegos y romanos le dieron la vuelta, consideraron a las mujeres muy por debajo del hombre y crearon dioses masculinos porque es un rito. Bueno, más. Aquí tenéis una barca egipcia, original de maquetas, para que veáis cómo ya empieza a aparecer permanentemente. Lo que es fácil de encontrar en alguna de las jabas que amaramente. Encontramos estos ojillos que son el ojo de oro pintado de una forma muy naif, muy ingenua, manteniendo una tradición que tiene ya 5.000 años. Una cosa realmente sorprendente, porque esto sí que es mágico, ¿verdad? Que se sigue haciendo sin saber exactamente por qué. Bueno, la pintura es bastante común, que la pintura funeraria de las tumbas, por ejemplo, de Nebogón, de Nesbach, la pintura de Sengen, nos encontremos en la barca, no solamente a ojos y las pruebas, sino también en los remos. Tenéis dos ojillos enfrentados, la doble ambivalencia del ojo bueno y el ojo malo, el yin y el yang, siempre es necesario, ¿verdad? En fin, el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo, enfrentados permanentemente, la intuición y la razón, permanentemente Horus y el ojo de misma manera pintado en toda la parte. Bueno, una pequeñísima alusión a algo que lo dejo ahí abierto para que lo penséis un poquito, es que curiosamente el ojo de Horus se parece extraordinariamente al dibujo anatómico de la famosa glándula pineal. Algunos médicos han visto esto, se han quedado absolutamente sorprendidos. Conocían los egipcios qué era la glándula pineal, no ya son funciones, sino qué era desde el punto de vista anatómico y por qué eligieron el dibujo de Horus, que prácticamente es el mismo diseño, como elemento, digamos, que permite la iluminación. El ojo, que todo lo ve, significa iluminarse, comprender y llegar al gran conocimiento, a pasar, digamos, aquello que los budistas llaman a pasar por todos los chakras para llegar, digamos, al mundo de la luz. Ahí lo ven. Que se lea la revista, por favor. Bueno, un ojo que tiene que ver mucho con los egipcios, porque este es el número 3, las famosas actividades son, el número 3 es el número de la diosa, que aparece constantemente en toda la cultura mediterránea. El número de la diosa, el número de Isis era el 3, y el 3 aparece constantemente la famosa Santísima Trinidad, muchísimo más antigua, también sumeria, por supuesto egipcia. Y los hebreos le dieron mucho contenido, los hebreos que iban de anicónicos, de que no tenían imágenes, acabaron produciendo una imagen muy potente, que también atraviesa nuestra cultura, no solamente nuestra cultura académica oficial, sino también la cultura popular. Vamos a ver un poco. Bueno, en muchas iglesias medievales, paso un segundito, y en muchas iglesias barrocas nos encontramos constantemente el ojo de Dios, el ojo de la providencia, rodeado de ángeles, rodeado de artilugios, siempre con ese carácter, digamos, potente, sagrado, vinculante con el poder y vinculante con el mundo de la creación. Nos encontramos, por ejemplo, en un fragmento de un capitel de una iglesia mexicana, con una urna etrusca del siglo VIII a.C., exactamente con la misma dimensión y con la misma configuración, algo que tiene que ver con el mundo hebraico. Sabéis que está en el dólar americano, ¿verdad? En el dólar de $1 que está el famoso ojo de Dios en la pirámide masónica, que aparece constantemente en los símbolos masónicos, incluso en la famosa teoría de la conspiración aparece constantemente como el ojo de todo lo que bueno, aparece en la Declaración de los Derechos Humanos en francés, así como que no quiere la cosa, una declaración muy laica, muy secular, pero aparece el ojo que viene por si la boca. El ojo de la providencia.
Y también, dándole la vuelta, ahí tenéis el ojo femenino. Digo, porque si lo compráis en una vez y lo colgáis encima, que sepáis que lleváis un talismán de alto poder mágico. El ojo divino, dándole la vuelta, se convierte en el poder real de la diosa Isis. Y ahí tenéis el ojo triangular pero invertido, como debe ser. Inmediatamente los hombres, sobre todo las culturas medievales, lo tacharon del ojo de Satán. Este es el ojo satánico, no es verdad. Es el ojo del efecto, es el ojo de la intuición, del poder de la diosa, del poder de la poesía y del arte. Bueno, los griegos que absorbían todo y que eran unos magníficos, digamos, lectores y que les encantaba todo lo que eso alrededor, rápidamente lo colocaron en las pruebas de sus barcas y esto llega incluso hasta nuestra arte decimonónico. Aquí tenéis un cuadro de Waterhouse que aparece en la barca del pobre Ulises encantado y seducido por las sirenas, el famoso ojo que todos lo ven, que aparece constantemente. Ahora se llamaban los oftalmoi, los ojos griegos, después eran los oculi en el mundo romano, y sigue hasta nuestros días. Es una cosa muy divertida. Bueno, aquí tenéis la famosa barca griega preciosa, ¿verdad? Casi todas eran de madera del Líbano. Recordad eso, de madera, esa madera horrorosa, por ejemplo, que a veces tenemos en casa, que no pierde nunca el olor, que era muy resistente, muy dura, y aprendieron a hacer estas barcas como uno de los sumerios. No olvidéis eso. Bueno, unas cuantas imágenes de las emblemas maravillosas de los griegos, para que veáis cómo se manejaban ya por el mundo mediterráneo, conquistando, invadiendo y fundando colonias. Los fenicios, evidentemente, aprendieron de ellos, incluso hicieron barcos de mayor calado. Los fenicios son los que llegaron a Quinta Muñeca, no llegaron al Atlántico porque pensaban que había unos monstruos terroríficos, unos monstruos espantosos, que no se atrevieron a cruzar más allá del Mediterráneo porque conquistaron todo el Mediterráneo y por supuesto hicieron una serie de barcos que al principio incluso manejaron el concepto del ojo, el dibujo del ojo, pero además lo abrieron para poder poner el mundo del ancla, así detener el ojo en caso de, digamos, de riesgo. Marcos. Bueno, aquí tenéis un dibujo curioso de una barquita fenicia arrastrando las famosas maderas del cedro del Líbano, que eran muy impermeables. Para que veáis el ojo en la parte superior de las raquetas que tenemos actualmente en el Museo Arqueológico y un poco de la versión de estos barcos preciosos utilizados, que eran auténticos animales, eran auténticos animales acuáticos, con un diseño extraordinario, eran aeronáuticos. Es decir, que los barcos se convertían en animales que navegaban. Con una especie de principio, que se llama el principio del pensamiento mágico, es el principio de la analogía. Esto también es un mito. Si alguien me viene mal, yo lo miro y entonces nos enfrentamos y contrarrestamos. Esto se llama el principio de lo semejante con lo semejante. O si me puedo encontrar por el mar un monstruo terrible que me mira y me puede matar simplemente de susto, lo que hago yo es a otro monstruo que lo mira a él y así se asusta también. Creamos una especie de rivalidades oculares. ¿Sí? Bueno, aquí tenéis unos mosaicos preciosos para que veáis que este rastreo nos llevaría, podríamos tenernos así a la dando la vuelta y haciendo libros, todo entero. Espero que ya mi amigo de Pueblo de la Rocha, si no me invito más, habrá esta cosa, pero yo no puedo hacer otro término. Mosaicos del mundo granítico, en Pérgamo, ¿bien? ¿Sigue? Roma, perfecta colonizadora y conquistadora del mundo, que llevó sus barcas oculadas con sus ojos, lo llevó hasta la India. Nos vamos al norte del Balcán, donde nos encontramos restos de barcos con el ojo puntero, y nos vamos a la isla británica, que también llegaron hasta allí las barcas romanas, efectivamente, conquistando el mundo entero. Son las grandes civilizaciones. Bueno, maravillosa idea. En uno de los edificios más bonitos del mundo, que se llama el Panteón de Ripa, de Apolodoro de Damasco, la sacralidad del edificio está exactamente cubierta por este ojo mágico que tiene entre 8 metros de dimensión. El número 8 también es el número del dios Osiris, uno de los números mágicos antiguos, es uno de los números que marcaban los pintores, uno de los números sagrados, y tiene 8 metros de cobertura para cubrir con el ojo sagrado que todo lo ve, todo lo ilumina, el famoso panteón, que es uno de los edificios joyas de un esotérico que era efectivamente el producto de Damasco, que creía en estas cosas, que tenía una cabeza absolutamente extraordinaria y fue uno de los edificios más notables de la historia del mundo. Bueno, los árabes, llega la época medieval, los árabes preislámicos, ya sabéis que a partir del Islam, pues, digamos como que tienen prohibido representar muchas imágenes. En realidad no es verdad, porque de una forma muy antigua lo siguen representando, pero de forma geométrica y con mucha imaginación, pero son los árabes preislámicos los que en los jabek dan el origen de la palabra jabela, ¿verdad? Se movían los puñeteros con una facilidad extraordinaria por el mundo del Índico, llegaron hasta Vietnam, llegaron hasta las zonas de Indonesia, llegaron hasta China, colonizando cualquier ruta, por la famosa ruta de esa maravillosa, de la ruta de la especie, la ruta de la seda, no tanto en barco, que por ahí era difícil, sí por mar a veces, por la ruta de la seda llevaban sus conocimientos. Y entre esos conocimientos, el concepto del ojo,
Ojo, que luego vamos a ver cómo aparece, por ejemplo, en el mundo de los artistas también o de los amuletos. La famosa mano de Fátima, ya el mundo islámico pleno, donde lo primero que hay, la mano de Fátima, la Hamsa, el número 5, otro número también importante de los... O un ojo que podéis encontrar en el mercadillo de cualquiera de los mercadillos que paséis por aquí por Málaga, o si lo vais a decir directamente, pues uno de los talismanes característicos, el ojo azul, el ojo famoso. Se llama el talismán de Anatolia, ponete bien. Eso colgado aquí pues, como una especie de medalla que protege de los males, sobre todo el mal Dios, que era una grande obsesión del mundo medieval, el ojo turco. Bueno, y el resto, en el mundo árabe, como no pueden representar el ojo así directamente, pues lo que hacen es, en lugar de un óculo, con una maravillosa capacidad de configurar formas geométricas y matemáticas, coinciden en que el centro ocular de lo que sería el ojo que todo lo ilumina, pues ni más ni menos que la estrella de la, este precioso ejemplo de la sagrada que podéis ver, por ejemplo, en la Alhambra de Granada, en cualquier lugar del mundo islámico, ¿verdad? Sigue siendo el ojo. Bueno, esta maravilla de llegar, fijaros, ahí he puesto un poco la referencia, aquellos mapas extraordinarios que hacían los árabes que les permitieron navegar de una forma absolutamente maravillosa, pues llegaron a la quinta puñeta. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que nos vamos ahora mismo al rincón, nos vamos a Vietnam, nos encontramos barquitas, pues los ojos correspondientes, las barquitas ocultas. Aquí tenéis en el rincón. Lo primero que hay en la prueba, dos barquitos, pueden estar en este punto ahí abajo, acaso 8 del diseño, para que veáis ya con ciertas versiones, pero siempre con esta misma mitología del ojo que cubre, del ojo que protege, el ojo que permite llegar a un puerto, el gran terror, la marinera, no pisar tierra firme, digamos, la perfecta fusión entre cielo y suelo, que era la mitología antigua, el dios del cielo y el dios del suelo, una cosita. Bueno, y paseando, porque podemos encontrar, creo que la famosa isla de Marta, que por cierto hay miles de ojos, son muy divertidos, porque son algunos soñolientos, simpáticos, tritones, regordetes, y la imaginación popular llega a extremos absolutamente encantadores, absolutamente naif. No podemos encontrar en Sicilia, en forma cada vez más historiadas y cada vez más estilizadas, preciosísimas, las marcas más auténticas, más genuinamente populares, nos encontramos en Palermo. Y he encontrado este cuadro de un pintor del siglo XVII donde aparece un navío ahí estupendo, un navío español, y se está encontrando con unas tribus indígenas, se ofrece bien, no solamente en la cola, sino en la parte posterior de la barcaza de estos indígenas canadienses, hablando del Canadá, que llegaron los superiores hasta allí. Por parte del que es un arquetipo, digamos, de imagen primordial, aparece como el correspondiente evento oculado como símbolo de protección. Y el ojo llega pues, hasta el conocimiento contemporáneo, y llega al cine, y llega a la literatura, y llega, vamos a hacer un repasillo rapidísimo, para no pasar mucho, de cómo en la escena más importante del famoso perro andaluz, de Buñuel, la escena más terrible es cuando alguien tiene la osadía de cortar un ojo, porque tocar un ojo es uno de los elementos, digamos, que son más peligroso en el sentido de que rompe todo lo que sería la sacralidad antigua. ¿Qué pasa con algunas imágenes? La imagen aquella de Miguel, el viaje a la luna, las imágenes de Escher vinculando el ojo con la muerte, sin perder, estamos en pleno siglo XX, sin perder la vieja sacralidad, como los surrealistas, como Miró, Dalí, comprendieron perfectamente qué significa el ojo, el tiempo, la vida, los ancestros, el mundo arquetípico de las imágenes más primordiales, como Nilón Redón nos da un ojo tremendamente impactante, ese gran globo ocular que permite, digamos, observar el mundo entero desde los aires. Y hay un cuadro de Picasso, uno de los cuadros que estaban aquí en el Museo de Picasso, que me impresiona mucho. Es un cuadro de los últimos cuadros de Picasso, un Picasso ya imaginario que pinta este cuadro una especie de autorretrato, es un autorretrato donde, volviendo al tema primordial, al tema inicial, al principio fue la palabra, ahora la palabra se sella. Labios sellados, labios cerrados y ojos pantados, mirando desorbitados por la proximidad de la muerte. ¿Qué hay después? Entonces Picasso, en un rasgo de genialidad como el propio de sí, nos da esta imagen absolutamente maravillosa que nos lleva directamente a todas las imágenes que hemos visto y nos lleva al principio de los tiempos, ¿verdad? Como Picasso, conocedor, intuitivo y sabedor de lo que significa el ojo, pues en pleno horror del Guernica, hoy sabemos que aparte de ser un cuadro que iluminó la terrible matanza de Guernica, la guerra civil, también fue un cuadro que iluminó la famosa y terrible historia dramática que él estaba viviendo, porque en ese momento estaba casado, tenía un amante y se estaba echando otro amante. Y entonces en aquel follón de amantes está todo eso, hay un libro por ahí, se llama El Sentimiento, donde se cuenta ese follón dramático de Picasso en aquel
en aquellos mundos complejos, procelosos, casi marinos, de monstruos, que la cosa por todos sitios, todo eso le vino un ojo eléctrico, la vagina dentata famosa que llamaba él, porque hay un código de explicación de que era Guernica, todo el mundo enseguida pensó que era como homenaje a la República, la famosa bombardeo de Guernica. En realidad lo que estaba pintando era su drama personal, que era un follón, pues, casi parecido a la batalla de los sumerios. Más. Bueno, el famoso libro de George Orwell, 1984, que todo que todo lo ve, que da origen incluso al famoso Gran Hermano, la cámara. Vivimos en el mundo obsesionado por la cámara, tenemos que grabar todo. Ahora, nuestro ojo se convierte en la cámara de nuestro móvil, la cámara que llevamos siempre constantemente para grabar y para hacer real. Esto es una idea muy antigua. Lo que no se ve no existe. Veo lo que creo, como lo grabo. ¿Cómo lo grabo? Por la fotografía. Ahí tenemos a nuestros alumnos, mandamos el WhatsApp, mandamos imágenes constantemente para que vean que es verdad. Entonces te mando una imagen para que vean que nuestro ojo, por toda la cámara, capta eso. Aquí tenéis una taza preciosa de Indonesia para que veáis que quita de arriba es un ojo precioso, antiquísimo, ondulado con todas sus vías, para que veáis que esto también aparece en el urbanismo. Algunas actrices deciden ponerse los ojos en su vestuario como elemento de protección simbólica. Aquí tenéis un atuendo extraordinario que de forma inconsciente las chicas o las personas no están chicas. Cualquier mujer se compra porque sabe que de forma intuitiva llevar un ojo encima significa estar protegido. Bueno. Los jóvenes también utilizan el ojo de múltiples maneras, en sus camisetas, en las gorras. Los famosos grupos sectarios ¿verdad? Que utilizan el ojo de Osiris y el ojo masónico también para crear, pues digamos, posibles mundos de conspiración contra el poder o a propósito del poder, incluso en la literatura. Tolkien nos hablaba del famoso ojo de Saruman, ¿verdad? El ojo maligno aquel que aparece en El Señor de los Anillos y que quedó codificado perfectamente como una de las imágenes arquetípicas del cine contemporáneo. El ojo, ¿bien? Como los zapatos barcas, aquella frase de Quevedo, en las albarcas de Filisteos, o como los zapatos convierten en barcas que nos permiten llevar un buen camino, navegar bien, andar un montón de diferentes, y si le ponemos unos ojos, mejor, porque en ese sentido vamos un buen camino. Bueno, y con todo este rapidísimo, y espero que no haya sido demasiado cansado, ¿verdad? Digamos, recorrido por lo que sería el ojo histórico y el ojo primigenio. Nos volvemos de nuevo a la fotografía, alguna de ellas han hecho Felipe Fau, para que veáis cómo entonces ahora el ojo no se convierte en algo demasiado local, ni demasiado, digamos, modesto, sino que se convierte ni más ni menos que en algo absolutamente primordial, el origen de la cultura, y el origen de los grandes dioses de la luz que dan origen a la creación y un poco al intento de explicación de quiénes somos, lo que sería la vieja cosmogénesis y un poco la literatura que nos permite entender y simplificar más nuestras ansiedades, quiénes somos, de dónde venimos y qué hacemos aquí. Un repasito para que vean una fotografía. Esta foto es preciosa. Todo mirando, fotos animadísimas, me parece que son animales vivos, cada uno de los cuales, incluso según el carácter del ojo, porque le da un temperamento, le da, abarca, adquiere psicología y entonces evidentemente se personaliza. Bueno, he encontrado las muñecas también, ahora se coge de moda, no están pintando las muñecas, he encontrado algunas también, en cartel de ferro, aquí cerca de Granada. Ya están pintando los juegos Osiris, que es más reconocible. Por último, acabo con esta imagen que nos enseñó Pablo Castillo para que veáis la necesidad de ojos no tan inocentes y tan ingenuos, sino absolutamente encantadores, que nos permiten, digamos, estar bajo la tutela de lo creado, de lo antiguo. Y doy por terminada la sesión. Yo agradezco vuestra presencia aquí y espero que lo hayáis pasado bien. Bueno, como habéis podido comprobar, efectivamente era la quinta del pastel, de la buena comida. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo lo he pasado estupendamente. Y bueno, con esto, pues, dado que no tenemos a ninguna autoridad académica que clausure el acto, pues me tocará a mí hacerlo. Si bien, todavía yo en este recinto, que me siento también como en mi casa, solo tengo una limitación de sobra conocida porque vivimos en este ámbito, y es que los ordenanzas, los edeles, tienen un horario concreto y a mí no me gusta sobrepasarlo. Bien que es verdad que hoy quizás tengamos la oportunidad, o podríamos tener la oportunidad de estar aquí hasta la madrugada, porque dudo mucho que antes de las 12 termine el Consejo de Gobierno,
que arriba estaba, porque me decía María Jesús que iba por el punto tercero a las 8:15 de la tarde, y hay 12, o sea que quizás pudiéramos optar, pero a mí no me gusta, y menos a trabajadores que están haciendo su trabajo y tienen su hora de terminarlo, ¿no? Entonces, si acaso, 5 o 7 minutos para hacer, bueno, lo que ya se ha convertido en una costumbre también en nuestras presentaciones, que es dar la palabra al que quiera hablar, al que quiera preguntar, que obviamente debéis preguntar a los que saben, no me preguntéis a mí, preguntarle a los que saben, y si tenéis alguna curiosidad, si habéis tenido alguna experiencia acerca de la maravilla, la playa del ojo, que nos ha puesto Pedro, que yo me he quedado alucinado, y además con la justificación absolutamente precisa del porqué de los tiempos y en determinadas épocas, pues todavía que se haya quedado con alguna curiosidad, pues que lo exprese. Bueno, por supuesto, de ese no tengo que cumplimiento. Yo estoy seguro que habéis venido todos aquí porque estáis ávidos por leeros del verdadero, claro, y guardarlo también, porque eso del papel, que ya se va perdiendo, pues también a veces gusta todo. Así que si quiere intervenir alguien, pues adelante y cerramos el acto de estos discursos. Para darte las gracias porque nos has tenido con la boca abierta. Y aparte no te puedo preguntar nada porque cuando te veía algo, tú no contestabas. Entonces, venía a repetir por lo que yo tenía ganas de saber y inmediatamente te has explicado. Porque darte las gracias. Acuérdate que tenemos invertido en la mujer, el poder de la diosa. Aunque hoy no esto es satánico, soy yo. ¿Y el color tiene algo que ver? Sí, la azul, hay un ciclo de los cuadros del mar tenían los ojos azules, no que fueran áreas, mucho menos, que esto también utilizaban los alemanes para su provecho. Porque tenían los ojos azules posiblemente porque, no sé, la península de Anatolia, que era uno de los rangos del mismo. Por eso los turcos, que eran los turcos. Sí, en primer lugar, darle la enhorabuena a don Pedro, que tenía en placer y dolor de haber escuchado una conferencia suya. Lo que quiero hacerle es una pregunta en atención a lo muy interesante que ha sido la conferencia, a los muchos datos que ha referenciado, a la mucha bibliografía que apunta. Estoy convencido de que se ha dejado en el tintero, en lo alto de su mesa, muchísimo material que ha tenido que seleccionar con gran esfuerzo para qué poner, porque me ha dado la impresión, y además me ha dejado con la gana de querer seguir escuchando, porque se le ve clarísimo el tema, y que creo que ha tenido que hacer grandes sacrificios para sintetizar un tema que creo que prácticamente puede llevar hasta el infinito, ¿no? Bueno, y también, pues si tiene la duda, animarlo a que continúe en esta labor, que yo creo que esto es una introducción. Me gusta pensar que es una introducción, un tema interesantísimo y que ha hecho un buen trabajo. Muchas gracias. Es verdad que en el archivo de mi casa tengo una cantidad enorme de fotos, de referencias literarias, del psicoanálisis, de la antropología, sociología, pero claro, es que eso da para un libro bastante hermoso, pero no era el momento. Sí me ha dejado en el tintero una cosa importante, es que en el metro de Málaga, en los laterales del metro, ahora vamos a ver con gran placer el ojo Pérez famoso y el ojo de la cabra malagueña. ¿Claro? Pues una pregunta arriesgada, porque mientras hablaba de eso y esa tradición, me he acordado, mientras hablaba del metro de Málaga, ¿hay alguna respuesta a por qué las calaveras, de Colón, calaveras, o el Apolo 11 no tenían algo semejante a un ojo? Sí tenía dentro, es que muchas veces los marineros lo que hacen es llevar el amuleto, que es una especie de medalla, lo llevan medio puesto. Llegó un momento que era más importante llevar algo que fuera, digamos, un protector personal que la barca como tal. Y además sí llevaban, porque por ejemplo en el abuelo que tú dices, los astronautas llevaban billetes de $1 en el bolsillo. Era una forma de llevar el ojo primordial.